Las vidas del Bagdalí y Beremiz, en la bella ciudad de los califas, se volvió cada día más agitada y laboriosa. El visir Maluf encargó al Bagdalí copiar 2 libros del filósofo Racés. Son estos libros que encierran profundos conocimientos de medicina. Hay en sus páginas indicaciones de gran valor para el tratamiento del sarampión, del riñón, de las articulaciones y de 1000 otros males que atacan a los hombres. Ocupado en esa tarea, el Bagdalí quedó imposibilitado de asistir a las clases de Beremiz en casa del Sheikh Yezid. Por las referencias que se oía del calculista, la alumna invisible habría hecho grandes progresos en las últimas semanas en la ciencia de Bhaskara. Ya conocía las 4 operaciones con los números, los 3 primeros libros de Euclides y calculaba también el valor de las fracciones con numerador 1, 2 o 3. Cierto día, al caer la tarde, iban a comenzar a comer sus alimentos, que consistía apenas en media docena de empanadas de carnero con cebollas, miel, harina y aceitunas, cuando de pronto se oyó en la calle gran tropel de caballos y enseguida gritos, voces de mando e imprecaciones de soldados turcos. El Bagdalí se levantó asustado y se preguntó, ¿qué había sucedido? Tuvo la impresión que la posada era cercada por tropas y que una nueva violencia iba a ser llevada a cabo por orden del intolerante jefe de policía. Sin embargo, la inesperada algarabía no impresionó a Beremiz. Completamente ajeno a los acontecimientos de la calle, continuó, como antes, trazando figuras geométricas sobre un gran tablero de madera. ¡Qué hombre extraordinario!, pensó el Bagdalí. Ni las agitaciones más grandes, ni los peligros, ni las amenazas de los poderosos conseguían desviarlo de sus estudios matemáticos. Si Azraíl, el ángel de la muerte, surgiese allí, de repente, trayendo en la hoja de su canjear la sentencia de lo irremediable, continuaría él, impasible, trazando curvas y ángulos y estudiando las propiedades de las figuras y de las relaciones entre los números. El pequeño aposento donde se hallaban fue invadido por el viejo Salim, a quien acompañaban 2 esclavos negros y un camillero. Todos se mostraban asustadísimos, como si algo grave hubiera sucedido. ¡Por Alá! No molesten a nuestro calculista. ¿Qué algarabía es esta? ¿Hay nuevos disturbios en Bagdad? ¿Desapareció la mezquita de Solimán? Señor, una escolta de soldados turcos acaba de llegar. Por el santo nombre de Mahoma, ¿qué escolta es esa, Salim? Es la escolta del poderoso gran visir Ibrahim Maluf, que Alá lo llene de bondades. Los soldados vienen con orden de llevar inmediatamente al calculista Beremiz Amir. ¿Para qué tanto escándalo, chacales? Eso carece de importancia. Naturalmente el visir, nuestro buen amigo y protector, desea resolver con urgencia un problema de matemática y necesita el valioso conocimiento de nuestro sabio calculista. Momentos después, llevados por oficiales de la escolta, llegaron al palacio del visir Maluf. Encontraron al poderoso ministro en la fastuosa sala de audiencias acompañado de 3 auxiliares de confianza. En la mano tenía una hoja llena de números y de cálculos. ¿Qué nuevo problema sería aquel que perturba tan profundamente el espíritu del digno auxiliar del califa?, preguntó Beremiz. El caso es grave, calculista, comenzó el visir dirigiéndose a Beremiz. Me encuentro, en este momento, atribulado frente a uno de los más complicados problemas que se me han presentado en mi vida. Quiero informarlos minuciosamente de los antecedentes del caso, pues solo con su ayuda podremos hallar, tal vez, una solución. Y así el visir contó lo siguiente. Anteanoche, pocas horas antes que nuestro glorioso califa Almotacén, emir de los creyentes, partiera para Basora, donde se quedará por 3 semanas, hubo un incendio en la prisión. Durante muchas horas la violencia del fuego amenazó destruirlo todo. Los detenidos, encerrados en sus celdas, sufrieron gran suplicio, torturados por angustias indecibles. Frente a ese hecho, nuestro generoso soberano ordenó que fuera reducida a la mitad la pena de todos los condenados. Al principio no dimos importancia alguna al caso, pues parecía muy simple cumplir con todo rigor la sentencia del rey.
Al día siguiente, sin embargo, cuando la caravana del príncipe de los creyentes ya estaba lejos, verificamos que esa resolución de última hora involucraba un problema extremadamente delicado y cuya solución perfecta parecía imposible. Entre los detenidos beneficiados por la ley hay un contrabandista de Basora, llamado Sanadique, condenado hace 4 años a prisión perpetua. La condena de ese hombre debe ser reducida a la mitad. Ahora bien, como fue condenado a prisión por toda su vida, se deduce que, en virtud de la ley, deberá ser perdonado de la mitad de la pena, o mejor aún, de la mitad del tiempo que le resta vivir. Si llamamos X a la duración desconocida de su vida, ¿cómo dividir por 2 un periodo de tiempo que ignoramos? ¿Cómo calcular la mitad de la incógnita de los años X de su vida? Y después de pensar durante unos minutos, Beremis respondió: ese problema me parece en extremo delicado, por tratarse de un caso de matemática pura y de interpretación de la ley. Es un caso que interesa a la justicia de los hombres y a la verdad de los números. No puedo discutirlo con los poderosos recursos del álgebra y del análisis antes de visitar la celda en que se haya condenado Sanadique. Es posible que la X de su vida esté calculada por el destino en la pared de la celda del propio condenado. A lo que el visir observó: juzgo infinitamente extraño su parecer. No cabe en mi cabeza la relación que puede existir entre las blasfemias con los que los locos y los condenados adornan los muros de las prisiones y la relación algebraica de tan delicado problema. A lo que Beremis interrumpió: señor, se encuentran muchas veces en las paredes de las prisiones leyendas interesantes, fórmulas, versos e inscripciones que iluminan el espíritu y nos orientan hacia pensamientos de bondad y clemencia. Se cuenta cierta vez que el rey Masín, señor de la rica provincia de Khorazán, fue informado que un presidiario hindú había escrito palabras mágicas en las paredes de su celda. El rey Masín llamó a un escriba inteligente y hábil y le ordenó copiarse todas las letras, figuras, versos o números que encontrase en las paredes sombrías de la prisión. Muchas semanas empleó al escriba para cumplir íntegramente la orden extravagante del rey. Al final, después de pacientes esfuerzos, llevó al soberano decenas de hojas llenas de símbolos, palabras inentendibles, figuras disparatadas, blasfemias de locos y números sin significado. ¿Cómo traducir o descifrar aquellas páginas repletas de cosas incomprensibles? Uno de los sabios del país, consultado por el monarca, dijo: rey, esas hojas contienen maldiciones, blasfemias, herejías, palabras cabalísticas, versos, leyendas y hasta un problema de matemática con cálculos y figuras. Respondió el rey: las maldiciones, blasfemias y herejías no calman la curiosidad que llena mi espíritu. Las palabras cabalísticas me dejan indiferente. No creo en el poder oculto de las letras ni en la fuerza misteriosa de los símbolos humanos. Me interesa, sin embargo, conocer el verso, el problema y la leyenda, pues son producciones que ennoblecen al hombre y pueden traer consuelo al afligido, enseñanza al ignorante y advertencia al poderoso. Ante el pedido del monarca, dijo el ulema: estos son los versos escritos por uno de los condenados. No hables de tu felicidad a alguien menos feliz que tú. Cuando no se tiene lo que se ama, es preciso amar lo que se tiene. He aquí ahora el problema escrito con carbón en la celda de un condenado. Colocar 10 soldados en 5 filas teniendo 4 soldados en cada fila. Ese problema, aparentemente imposible, tiene una solución muy simple indicada en la figura, en la cual aparecen 5 filas con 4 soldados en cada una. A continuación, el ulema, para satisfacer el pedido del rey, dio lectura a la siguiente leyenda. Se cuenta que el joven Suchang se dirigió un día al gran Confucio y le preguntó: ¿cuántas veces, oh iluminado filósofo, debe un juez reflexionar antes de sentenciar? Respondió Confucio: una vez hoy, 10 veces mañana.
Se asombró el príncipe Suchán al oír las palabras del sabio. El concepto era oscuro y enigmático. Una vez será suficiente, aclaró con paciencia el maestro. Cuando el juez, por el examen de la causa, concluye perdonado. 10 veces, sin embargo, deberá el magistrado pensar siempre que se sienta inclinado a librar sentencia condenatoria. Y concluyó con una incomparable sabiduría. Erra, por cierto, gravemente aquel quien no está seguro en perdonar, pero erra, mucho más aún a los ojos de Dios, aquel que condena estando seguro. Se admiró el rey Masín al saber que había, en las húmedas paredes de los calabozos subterráneos, escritas por los míseros presos, tanta cosa llena de belleza y curiosidad. Naturalmente que en medio de los que pasaban sus días llenos de amargura en el fondo de las celdas, había muchos cultos e inteligentes. Determinó, pues, el rey que fueran revisados todos los procesos y juicios y verificó que innumerables sentencias eran evidentemente injustas. Y así, gracias a la libertad, fueron reparados decenas de errores judiciales. Después de contada la historia por parte de Beremiz, dijo el visir Maluf: todo eso puede ser muy interesante, pero es muy posible que en las prisiones de Bagdad no se pueda encontrar figura geométrica, versos o leyendas morales. Quiero ver, sin embargo, el resultado al que pretende llegar. Permitiré, por tanto, la visita a la prisión.